pues la tradición. Espera, déjame para Yo que se puedo vea dar algo, porque si no, porque nuestro está invitado... lloviendo aquí. Vas a tener que enseñar Es el bíceps por las dos porque es la hace mucho tradición. frío aquí. Sí, sí, Ok. es Esa es la tradición. tradición. Pero que se vea algo, si no, qué chiste. Bueno, Bueno, vas. una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, bodybuilding, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta otra vez de estar aquí con Laura Placeres y un invitado que enseguida lo vamos a presentar. Pero primero, Lau, ¿cómo estás, Lau? Muy bien, Sam, con un poquito de frío. Empezó a llover ahorita aquí, entonces estaba listísima para enseñar mi bíceps, como marca la tradición, pero hace mucho frío, por eso te dije, tendrás que ¡Qué enseñar envidia! tú. Y por otro lado, estoy muy contenta por el invitado que tenemos el día de hoy, una persona a quien sin duda admiro desde distintos entes, no solamente como preparador, como atleta, sino porque creo que representa pues todos estos valores que adjudicamos a este nuevo culturismo del cual hablamos, esta sed por nunca dejar de aprender, por dejar ese granito de arena y hacer que el culturismo en México sea cada vez mejor y sea mucho mejor de cómo lo conocimos cuando comenzamos. Sí, bueno, pues aquí tenemos a nuestro invitadazo, que la verdad, tanto tú, Lau, como yo admiramos bastante y también valoramos mucho su presencia. Y él es Kevin Villa. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Doctorante, director de MPS también, atleta, preparador de culturismo. ¿Qué más, Kevin? Dime tú, ¿qué no Gracias, eres? no, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Nada más me había tocado ver los podcasts. No tengo mucho que conocí el canal de ustedes, siendo sincero, pero desde que lo vi me llamó mucho la atención todos los invitados que han tenido. Y bueno, pues muy contento de estar el día de hoy aquí. Ahora sí que me echaste un poquito de flores por ahí, sobre todo con lo de No. atleta. No me considero para nada en este momento todavía atleta, pero digamos que estoy en el proceso de serlo en este momento. Mi historia es un poquito diferente a lo de los preparadores que normalmente comienzan como atletas y después ya se convierten en preparadores. Yo digamos que estoy al revés, ¿no? Comencé como preparador y ya de pronto, pues sí, en algún punto seré atleta, aunque nunca he sido ajeno al ejercicio, eso sí. Siento que es parte de lo que también me ha permitido, ¿no? Enlazar la teoría con la práctica. Toda mi vida he hecho ejercicio desde niño. He tenido el hábito, diferentes deportes. Entonces, bueno, también no es como que no entrene, sí entreno, pero digo, para llamarse atleta también hay que ganarse ese nombre. Es que tú eres el intelectual, la cabeza maestra detrás de todos esos cuerpos culturistas que vemos por ahí en México, que la verdad es que es impresionante tu trabajo y lo admiramos bastante y sobre todo ahorita que eres doctorante, estaba escuchando sobre tu línea de investigación, sobre el músculo, el calcio también, cómo lo estás investigando ahorita y wow, es increíble. Entonces es un gusto tenerte aquí una vez más y bueno, le cedo el micrófono a Lau. Bueno, pues justo sobre lo que comenzabas a hablar ahorita, Kevin, perdón, va mi primera pregunta. A mí me gustaría mucho saber de dónde nace tu interés por el culturismo, cuál fue tu primera aproximación a este, quiénes han sido tus mentores, las influencias que has tenido, porque me queda bastante claro que el método y el planteamiento que tú tienes es seguramente, ya tú nos lo dirás, pero muy distinto a lo que normalmente se suele ver en México. Claro, claro. Bueno, considero que mi inicio en el culturismo fue desde que sí, estaba en preparatoria, tenía 16 años cuando comencé a ir al gimnasio por primera vez, pero digamos que fui como un mes y ya no volví a ir hasta el próximo año, ¿no? Pero digamos que ese fue mi primer contacto con el gimnasio, aunque no es que de ahí venga mi gusto desde los 16 años.
mi gusto, como les estaba mencionando ya, por el ejercicio ha sido desde niño, ¿no? Comencé a jugar fútbol, estuve un tiempo en taekwondo. De mis primeras influencias para el ejercicio de fuerza, digamos, fue un tío, mi tío José Luis. Él es hermano, bueno, tío hermano de mi mamá. Yo recuerdo que cuando tenía yo aproximadamente unos 7, 8 años, lo veía que él se encerraba en su cuarto, ponía música y de repente abría la puerta y salía súper sudado y vascularizado. Entonces yo me quedaba así como impresionado, ¿no? De que de repente mi tío se encerraba en el cuarto con música y salía pues siendo otro. O sea, yo no sabía obviamente qué hacía hasta que ya le fui preguntando, ¿no? Que por qué salía así sudado. Ya me acuerdo que las primeras veces me enseñó sus pesas que tenía en el cuarto, como su tipo mini gimnasio, una barra, unas mancuernas, hacía lagartijas, hacía abdominales. Recuerdo en aquel tiempo mi tío era fan de Dragon Ball. ¿Quién no conoce, no? Dragon Ball. Sí, claro. Entonces, me acuerdo que me decía, mira, ven, tócame el abdomen. Y ya yo tocaba su abdomen y sentía súper duro, ¿no? Los cuadritos. Y eso me fascinaba porque como yo veía Dragon Ball y veía los cuadritos de Goku o de Vegeta o de todos los personajes, pues yo sentía esa admiración por mi tío, por su físico. Entonces sí recuerdo que ya cuando comencé a jugar fútbol, pues digamos que el tiempo de los 8 años en adelante, de repente en días así que se me ocurría, me ponía a hacer en mi cuarto abdominales. Ahí me decía que hiciera, pero yo me ponía a hacer abdominales porque me acordaba de mi tío y recordaba que eso hacía él y que por eso tenía ese abdomen. Entonces yo hacía abdominales, hacía ya unas lagartijas y según yo ya me sentía súper fuerte, ¿no? Y eso se fue haciendo, se fue tornando un gusto. Se fue tornando un gusto que, digo, gusto en sensaciones, porque esa sensación como de ardor, de cansancio, de que terminaste algo que te hace sentir más fuerte, digamos así, aunque sea mentalmente, pues digamos que se hizo como un hábito ya. En secundaria siempre fui súper, súper delgado y recuerdo que en secundaria me costaba mucho trabajo subir de peso y seguía haciendo ejercicio. O sea, yo trataba de, ahora en ese momento mi motivación era aumentar mi masa corporal, porque es en el momento donde pues ya comienzas a ver otras cosas, ¿no? Que de repente te comienza a gustar una chava del salón y tú identificas que pues a ella les gusta más a lo mejor el que tiene un poco más de bracito, el que tiene el abdomen marcado. Entonces, bueno, ahí va uno, ¿no? A querer ejercitarse por dar gusto. Y también en ese tiempo, pues seleccionado en la secundaria de fútbol. Digamos que todo iba en conjunto. Para ese tiempo en secundaria no me pasaba ni por la mente el fisicoculturismo todavía como tal. Solamente conocía el ejercicio, el deporte, el ejercicio y listo. Ya cuando entré a la prepa, al bachillerato, sí comencé a ver videos de YouTube y de esos videos de YouTube por ahí está uno que es súper clásico, seguramente lo van a reconocer ustedes. Uno que se titula Monster, creo que es Monster Motivation. Es, es un video de puros culturistas así de la vieja escuela, Marcus Rule, Jay Wow. Cutler. Dices, ¿no? Ajá, o sea, Tal- ahí. no recuerdo cómo se llama la canción que tiene, pero por ahí está todavía ese video. El chiste es de que dentro de mis compañeros con los que yo estudiaba, pues comenzaban todos a ir al gimnasio por vacación, así en vacaciones, comenzaban a ir al gimnasio. O algunos entre el periodo de la escuela, ¿no? Y me comencé a dar cuenta que pues no era muy dotado genéticamente para eso, porque yo notaba que algún amigo a lo mejor iba al gimnasio un mes y medio y ya se inflaban sus brazos. Y yo, pues a pesar de que llevaba rato tratando de incrementar mi masa muscular, pues no. O sea, Qué sospechoso eso. ajá. ¿Qué está Algo, pasando como que aquí? algo no me cuadra aquí. Sí, algo no está bien. Entonces, ahí fue, yo digo que el inicio de todo, ¿no? Cuando comencé a ver videos de YouTube de culturistas, me comencé a motivar para entrenar más fuerte, para, según yo, ganar más masa muscular, y que comencé a ver que como que algo no cuadraba
con el esfuerzo que yo ponía y que ponían los otros, porque los otros iban y así como que nomás platicando y 2 que 3 series y ni siquiera se veía que se esforzaran tanto y yo muriéndome en el gimnasio y apenas unos gramitos extra ganaban el mes. Y fue cuando me metí de lleno a leer cosas ya referente a entrenamiento, a nutrición y como todos, ¿no? Empezando a leer de lo general. Por ahí en aquel tiempo me acuerdo había un blog incluso pues que hablaban de fármaco que se llamaba tupincho.net. Entonces me metí ahí y ahí recomendaban también ciertas dietas y que mira, que debes de comer batidos de avena y que debes de consumir carbohidratos en todas tus comidas y que debes de meter proteínas y que compra un suplemento y que esto y el otro. Entonces ya cuando comencé a ver eso, dije, ok, pues proteínas, pero ¿por qué proteína? ¿Qué son las proteínas? No, pues que son largas cadenas de aminoácidos. Y carbohidratos, ¿por qué carbohidratos? Grasas, ¿por qué grasas? Y ya cuando comencé a leer sobre eso, pues me gustó mucho porque siempre desde la primaria me fascinó todo lo que tiene que ver con ciencias naturales, con el cuerpo humano, con biología. Entonces, súper rápido, como una esponjita. Cualquier cosa que iba leyendo, de nutrición, de entreno, todo se me iba pegando así rápido. Y ya, digamos que para ese punto, en la prepa, como que yo iba formando ya mi visión de lo que quería hacer más o menos, a lo que me quería dedicar. Y mi idea principal era estudiar medicina, que eso yo lo sabía desde la primaria, según yo, ¿no? Entonces, en la prepa dije, ok, medicina y seguramente me va a gustar algo que tenga que ver con el deporte. Entonces va a ser medicina y después tal vez medicina en el deporte. Pero luego ya, conforme se iba acercando el final de la etapa de prepa, dije, pues me gusta mucho esta parte de la nutrición, del entrenamiento, pero como que no soy muy dotado genéticamente para esto. Pero comencé a ver en los mismos videos que había personas que se dedicaban a preparar a los culturistas y tenían como cierta aura misteriosa en ellos. Así como que, pues él es el preparador de Ronnie Coleman o no sé, de X culturista, ¿no? Y yo los veía y pues, no sé, alguien gordito o una persona, no sé, como unos 50 60 años, que se veía ya experimentado, un poquito de algo de músculo, pero no se veía para nada con un físico súper impresionante, ¿no? Entonces, como que eso me fue llamando la atención, dije, o sea, algo saben ellos que no saben los demás, entonces, y que les hace ser tan buenos en lo que hacen. Pero nuevamente como que ese gusanito dentro de mí, que ya es parte de mí, de cuestionarme, dije como que algo no me cuadra, ¿cómo es que ellos saben algo que los demás no saben? ¿Cómo es que ellos van a saber algo que la ciencia no sepa? O sea, que los médicos, que los entrenadores no sepan. O sea, ¿de dónde viene ese conocimiento que ellos tienen para crear esos físicos, ¿no? De élite. Y bueno, pues ahí fue, digamos, el comienzo de todo. Esa fue la llamita El que inicio, encendió sí. en mí esa pasión. Ya, para no hacer más larga esta parte, justo cuando terminé la prepa, por diversas cosas que sucedieron en mi vida, tuve que decidir dije, pues intento quedarme en medicina, o sea, me voy por esa vía, o tal vez hago la carrera de nutrición porque me gusta mucho y quiero dedicarme a algo referente a eso y quiero llegar a preparar personas. Y si es que me nace, si es que tengo todavía esa llama dentro de mí de hacer medicina cuando termine nutrición, lo voy a hacer. Y entonces ya, pues el resto ha sido lo que he venido Es haciendo estos historia. años. Ajá. Me alargué un poco, pero de No, está una pequeña perfecto. reseña de cómo surgió ese interés. El Es contexto muy siempre es interesante, importante. Sí. es muy interesante este paralelismo, o sea que digo, de las personas que hemos entrevistado, apenas tuvimos a Alberto Núñez. Ujú. Y algo que encontramos en todas estas personas exitosas en este ámbito como preparadores es precisamente esta curiosidad, ¿no? De por qué esta persona está progresando más rápido cuando yo le estoy poniendo el esfuerzo, ¿no? Y hacerse esos porqués y finalmente buscar las herramientas y dónde se pueden obtener los conocimientos para después ponerlo en práctica. Entonces creo que eso es algo bastante valioso e importante de resaltar.
solamente. Me faltó contestarte algo que ahorita me acordé. Me Las preguntaste que cuáles influencias. habían sido mis mentores o mis Sí, referentes, digamos. Sí. exacto. Y es algo curioso porque sí admiro a muchas personas. Y entre esas personas, pues también el mismo Alberto Núñez. Admiro a personas como a Helms, que en aquel tiempo cuando comencé todavía no escuchaba mucho de él. Sí me llegué a encontrar con videos de Helms de cuando publicó sus primeros videos de las pirámides, pero todavía no era lo que es hoy en día, obviamente. Algunos culturistas también, obviamente siento admiración, pero digamos que si yo tuviera que mencionar una persona o un par de personas que hayan sido, vamos a decir, totalmente mis mentores o que yo me haya acercado a ellos con la idea de que fueran mis mentores, sinceramente no hay alguien en particular. Han sido muchas personas que me han aportado, Sí, tanto desde personas de mi familia, como puedo decir que mi tío, que yo vi cómo se ejercitaba en su cuarto, yo puedo considerar eso una gran influencia y una admiración hacia él, y yo se lo he dicho, yo creo que me surgió el interés de hacer ejercicio y soy hoy en día lo que soy, gracias en gran parte a que yo te vi entrenando en tu cuarto, porque si no, nadie en mi familia hacía ejercicio y seguramente no me iba a surgir ese gusto del ejercicio. También maestros que tuve durante la infancia, cuando fui creciendo en la preparatoria, como, digamos, la manera en que transmitían el conocimiento, esas personas las comencé a admirar, o sea, por eso también me gustó la docencia, porque hay personas que tienen pues esa facilidad, ¿no? De transmitir el conocimiento en términos muy sencillos. Y eso pues desde la prepa, en la carrera misma también, diferentes doctores que fui admirando cuando comencé a ir a ponencias, también ponentes internacionales y nacionales, claro. Digamos que fui observando a diferentes personas con las cuales sentí admiración y traté de ir tomando lo mejor de esas personas que yo identificaba que les hacía pues ser exitosos, ¿no? En lo que estaban haciendo. Pero uno de los motivos por los cuales nunca me acerqué directamente yo a alguien, por ejemplo, a algún entrenador de renombre del país o internacional para que me llevara a una preparación y yo a través de esa preparación entonces aprender ciertos métodos o por lo menos el sistema, fue porque, no sé, como que siempre algo dentro de mí en mi cabeza me decía, es que tú puedes aprender a hacerlo. Sí puedes ir con alguien más a que te lo enseñe, pero seguramente cuando lo aprendas así mediante la experiencia no va a ser igual de enriquecedor y no va a ser tan fundamentado como si lo aprendes desde cero. Entonces, digamos que fue una motivación para mí el forzarme a decir, ok, no he competido, no he tenido entrenadores que hayan preparado a otras personas para competir, pero tengo la capacidad para ir, estudiar y después aplicar lo que he aprendido hasta que llegue el momento en que lo pueda hacer. Y eso pues fue lo que hice prácticamente estos años. Sí, por supuesto. fíjate que es algo, perdón, San, es algo muy interesante porque normalmente tenemos la idea de que para estar en este mundo, ¿no? Como para ser preparador y yo la tuve hasta hace poco que precisamente fuiste tú quien me cambió bastante la perspectiva en esto de que antes debimos de haber pasado, o sea, como que tenemos que demostrar algo, ¿no? Mm. Cuando en realidad, y no es que hacerlo de la otra manera no sea una buena estrategia también, o sea, la tradicional es primero compito y luego preparo a otros, primero tengo un mentor que me enseñe, que me dé las bases y ya a partir de ahí, pues yo voy como encontrando mi rumbo. No es que Claro. no haya valor en eso, pero creo que la estrategia que tú tomaste y el rumbo que tú tomaste es bastante interesante y lo digo así porque digamos que tú eras como una hoja en blanco, ¿no? O sea, porque creo que cuando tú tienes una influencia, sobre todo al inicio, o sea, sé que yo la Exacto. tuve, porque yo tuve a Brett, ¿no? Ujú. Y quieras o no, sí pues al ser una hoja blanca, una esponja, absorbes mucho y entonces Tomas ese inconscientemente como tu sendero, ¿no? tomas exactamente, o sea, ese camino.
Y claro. después las influencias y los mentores o las personas que tú estás admirando después o de las cuales estás obteniendo información, ya sea de manera directa a través de una mentoría o de un coacheo o a través de libros, van a caer probablemente dentro del círculo de esta misma primera persona, ¿no? Y repito, no es que eso esté mal, pero de la otra manera en la que tú lo hiciste, tú pudiste aprender no solamente de entrenadores que tú observabas, de preparadores, sino también de personas que están fuera de este contexto, pero que igualmente tienen muchísimo que aportar, ¿no? O sea, lo decías de tu Así tío. es. Entonces creo que es una perspectiva la que tú tienes muy, muy amplia y eso hace que tú tengas un sello 100% único y distintivo respecto a lo que todos los demás que hemos pasado por un camino distinto podemos Sí. llegar a Sí, tener. yo creo que sí es parte, porque, bueno, tampoco debería malinterpretarse el hecho de decir, ok, es que nunca me acerqué a aprender de nadie. No, no, no. Al Sí, contrario, me acerqué a aprender de todos, pero nunca tuve la idea o, digamos, sí, digamos, la iniciativa de quedarme nada más aprendiendo de una sola persona. Entonces, pues de cierta manera, como dices tú, cuando te acercas con una persona, quieras o no, si esa persona de pronto, no es que trate de implantar una ideología, pero la deja ver entre lo que hace, entre lo que dice, vas absorbiendo algo de eso, ¿no? Y claro, hay cosas positivas que puedes tomar y otras tal vez no tanto. Digamos que nada es perfecto, ¿no? Entre lo que te pueden enseñar las personas, incluyendo lo que yo llego a enseñar. Pero sí, pues es, digamos, enriquecedor el hecho de verlo desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. Y, por ejemplo, si te pones a pensar, personas como John Jewett, que es profesional, es educador, ahorita pues súper top en cuanto a la educación en culturismo. Yo mismo he tomado cursos de él, personas como Alberto Núñez y bueno, todos los que se dedican al culturismo, a la preparación física y también a la educación. Si te pones a pensar de dónde ellos obtienen el conocimiento, dejando de lado la experiencia que van obteniendo obviamente en el terreno, ¿no? Experiencia personal y experiencia con sus atletas. ¿De dónde viene ese conocimiento que ellos enseñan? Cuando llegan a enseñar en sus cursos, vamos a decir, determinación del gasto energético o la estructura y programación del entrenamiento. Todos esos recaen en fundamentos. Y esos fundamentos ellos no los descubrieron. Ya vienen estudiados de años atrás. Entonces, si tú te vas a de dónde ellos sacaron esa información, bueno, posiblemente es un compendio de un montón de fuentes de donde ellos fueron aprendiendo por la experiencia, entre colegas, pláticas como ahorita en un podcast, videos, lecturas, etcétera, etcétera. Pero al final todo recae en ciertos fundamentos que ya llevan años de estudio. Entonces, sí es por ese lado de que nunca me ha gustado como casarme con un cierto método, porque digo sí, yo, ok, están bien, los métodos están bien, siempre y cuando ese método se acomode a tu forma de trabajo, que es lo más importante. Pero más importante que eso es tener el fundamento de lo que estás haciendo. Y eso, pues, obvio, lo puedes estudiar de diferentes fuentes. Exacto, sin duda alguna somos el resultado de todas estas personas que nos preceden, ¿no? O sea, no es tan fácil como solamente tenemos una línea y por ahí nos vamos, sino como dices tú, claro que tenemos una base que tiene que estar sólida, pero también no hay que descartar que realmente el conocimiento humano no viene nada más de un solo camino, sino que son Claro, muchísimas cosas que nos van constituyendo como seres humanos y que también aportan al conocimiento y al aprendizaje personal. así Entonces, es. justo lo dices ahorita bastante bien. Yo lo pongo en ejemplo, por ejemplo, perdón, cuando estás haciendo tu tesis o que estás haciendo tu proyecto de investigación, que tienes que investigar y agarrar fuentes y fuentes para realmente armar ese rompecabezas, ¿no? Que tenga una validez y una solidez realmente fuerte, pero para eso necesitas muchos cerebros, muchas partes intelectuales, no solamente Sí.
tú, ¿no? Entonces, eso es lo que va constituyendo al ser humano. Y gracias por compartirlo. Y al referente, ahorita mencionabas a John Dewey también, y la parte de la docencia, la parte de enseñar y también de preparar a otras personas. Sabemos que tú tienes, por ejemplo, tus mentorías y queríamos también saber qué te inspiró a hacer ese proyecto, a pesar de todas las cosas que te preceden y el, como, pues, todos tus actividades, ¿no? Que tienes también. Y a Yo pesar creo, de eso, ujú. tienes tus mentorías, entonces queríamos saber cómo surge la idea de las mentorías y bueno, en qué principios fundamentales te guían para la enseñanza. El motor principal de hacer el programa de mentoría fue el hecho de darme cuenta que gran parte de lo que he podido hacer en el medio, a pesar de no haber sido competidor y de los resultados que he podido dar a mis atletas y del aporte que he podido dar a las personas que han llegado a estudiar conmigo y obviamente de lo que yo me he enriquecido también mutuamente, tanto de mis atletas como de otros colegas, va más allá del puro conocimiento teórico. Es el hecho de analizar, de observar, de tener un criterio, de ver las cosas desde diferentes ángulos. Entonces yo soy mucho de a un solo tema, escarbarle y darle muchas vueltas y verlo desde muchos ángulos. Por ejemplo, les menciono ahorita, ¿no? El último tema que estamos viendo con la segunda generación de mentoría es proteína. Y son 4 sesiones al mes de mentoría. Y en cada una de esas sesiones hemos visto proteína. Cuando yo puedo dar proteína en 1 hora, pero hemos visto 4 sesiones de proteína. ¿Por qué? Porque no les estoy enseñando nada más el requerimiento proteico, sino lo que yo he aprendido a través de los años en cuanto a toma de decisiones también. Como que, bueno, sabemos que los rangos de 1,6 a 2,2 gramos por kilogramo, ¿no? Pero ¿cuándo vas a irte al rango más bajo? ¿Cuándo al rango más alto? Ah, pues la literatura me dice que cuando estamos en una restricción energética severa, posiblemente sea mejor irte un poco más arriba, ¿ok? Pero, ¿qué hay de cuando tenemos una limitante calórica en una persona de complexión pequeña, que su requerimiento energético es muy escaso y que está en una restricción energética? La cantidad de kilocalorías que yo tengo disponible para darle en un plan de alimentación tal vez vayan a ser, vamos a decir, 1500 kilocalorías. Si yo me pongo a darle el rango máximo de proteína, probablemente voy a desplazar demasiado carbohidratos y lípidos, más carbohidratos. Entonces, tengo que ver un contexto más global. Ok, a ver, ¿este atleta me retiene bien la masa muscular o tiende a perder el fullness, ese llenado muscular muy rápido? Si la respuesta es que tiende a perder ese llenado muscular muy rápido, ese fullness, por lo general, cuando un atleta, digamos, luce flat después de un par de días de estar bajo en carbohidratos, por lo general esas personas tienden a perder más masa muscular durante un déficit. Entonces, ahí tal vez no me conviene irme al rango máximo de proteína en ese contexto. Cuando tengo muy poquitas calorías disponibles para darle, no me conviene desplazar mucho los carbohidratos. Entonces, una de las tomas de decisiones ahí es, cuando tengas este contexto, quizás sea mejor dar menos proteína. ¿Qué tanto menos? Bueno, siempre y cuando no te vayas por debajo del rango inferior. Prueba con 1,9, 1,8, 1,7. Dale el máximo posible a los carbohidratos y baja al máximo también las grasas para tratar de ayudarle a preservar un poquito más el rendimiento en el gimnasio y mantener ese fullness en el músculo, y tal vez con eso puedas ayudarle mejor a que no pierda la masa muscular. Ese es uno de los contextos, y así más contextos, ¿no? Que les hemos dado vueltas con un solo tema, que es proteína. Entonces, dentro de las motivaciones, de los motores, es eso. Como que el darme cuenta que hay cosas más allá de lo que te aporta nada más el estudiar, el leer, el memorizar o incluso el comprender un tema, sino que ya cuando lo aplicas y te encuentras con ciertas dificultades en el proceso, pues vas adquiriendo la experiencia. Y esa experiencia de alguna forma dije, pues quiero transmitirla, ¿no? O sea, más allá de, porque también doy materias en maestría que van relacionadas también a nutrición, entrenamiento. Ahí sí es más como que, mira, esto es lo que dice la literatura y tal vez complemento con un poco de experiencia, pero no tanto. Siempre es como que más el factor, lo que dice la literatura, ¿no? Porque no hay tanto tiempo para indagar más. Pero acá en la mentoría, sí, desde el inicio les dije, es que este no es un curso.
O sea, este no es el típico curso donde se sientan y yo les doy una clase y veo el tema así súper rápido y vámonos, ¿no? O sea, acá es más allá, es el criterio, el análisis y eso creo que también ha sido lo que les ha gustado, ¿no? A los que han estado en la mentoría. Sí, sin duda alguna, la parte intelectual es bastante interesante detrás de tanto el entrenamiento como la nutrición. A mí me maravilla muchísimo cómo Great todo advices. va más o menos alineado dependiendo a la persona y se va acomodando y vamos estructurándolo, no solamente de la parte teórica, sino ya como comentas, la parte práctica es la que nos ayuda también a tomar decisiones y conociendo también a nuestros asesorados, es como podemos llevar ese conocimiento realmente práctico, pero de una manera inteligente y con las bases bien sólidas. Entonces, gracias por compartirme eso, Kevin. ¿Saben cuál ha sido una de mis brújulas también para saber si de repente no me estoy sesgando dentro de lo que llego a analizar? Es el hecho de que, ok, pues también me mantengo al tanto de, vamos a decir, lo nuevo que va saliendo en información, obviamente, basada en evidencia, eso siempre, de ley, pero también siguiendo a personas con experiencia. Y ahorita lo acabamos de comentar, una de las personas, Alberto Núñez, acabo de ver una historia de él hace como 2 o 3 días, no recuerdo muy bien. Creo que compartió un post de él, de una persona que puso más o menos un contexto similar al que acabo de mencionar ahorita, que dijo, es que hay personas que por más que le restringas calorías y carbohidratos, no los vas a aplanar, se van a mantener full. Y estas personas retienen más masa. Y por el contrario, las personas que tienden a verse más flat son las personas que durante un déficit van a tender a perder más masa muscular. Entonces, cuando leí eso y me di cuenta que yo ya lo había razonado tiempo atrás, cuando leo ese tipo de cosas es cuando digo, ok, entonces voy bien en esto que estoy razonando porque no lo estoy haciendo con base a nada más por, o sea, porque Kevin Villa lo dice, no, es con base a la evidencia, pero también aplicando la evidencia de la manera más correcta posible y entonces ya tomar como que ciertos criterios, ciertas directrices y cuando ves a personas experimentadas así de esa talla hacer cosas similares, dices, ok, entonces sí, sí lo he estado haciendo bien hasta este momento. Sí, por aquí Sí, es. claro. Exacto. Sé perfectamente de cuál publicación hablas, ¿no? Y es pues un atleta que está, o sea, ya listo para competir y en la segunda foto es en su Dream Walk, ¿no? Ya sabes, Ajá. entonces hablaba de eso, ¿no? De cómo, justo lo que mencionas, hay personas que tienen una capacidad para retener la masa muscular y otras que no tanto y con base a eso, como tú bien lo dices, pues es que tú vas tomando las decisiones, porque si nos esperamos hasta que haya un estudio que respalde lo que nosotros creemos que podría pasar o lo que vemos que sucede en la anécdota, pues habría muchas decisiones que no se toman o que no se toman a tiempo. Entonces, Así pues es. es un gran ejemplo. Y ahora, pasando un poquito a la parte de la preparación de este rol que tú tienes como preparador, ¿cuáles son para ti los aspectos más importantes en la preparación de un atleta? ¿A cuáles das seguimiento? Digo, sabemos que es importante el tema de la programación del entrenamiento, las variables nutricionales, pero ¿cuáles son las otras cosas que tú quizá llevas un seguimiento con tus atletas y de qué manera lo haces? Porque sé que, bueno, trabajas de manera online, ¿no? Ujú. Bueno, referente a qué variables tomo en cuenta más allá de lo normal de nutrición y entreno, dices tú. Creo que sí tomo mucho en cuenta los factores o más bien el contexto individual de cada uno de los atletas, en el sentido de que, pues más allá de ser competidores, también son personas. Entonces, yo no forzo a nadie a competir, no forzo a nadie a someterse a un déficit. Siempre estoy al pendiente de eso, de si veo que está sufriendo, vamos a decir entre comillas, sufriendo de más mi atleta por situaciones externas a la preparación, que es lo normal, porque en el día a día no nada más es puro culturismo, ojalá que sí, pero hay más cosas en la vida. Si veo que eso le está mermando demasiado a la preparación, yo soy el primero en hablar con ellos y decirles,
¿Sabes qué? Considero que tal situación que estás pasando, sea cual sea, te está afectando. Estoy viendo que tienes demasiado estrés. ¿Cómo te sientes? ¿Estás apto para seguir? ¿Te sientes apto para concluir la preparación? Igual cuando les hago un ajuste, ya acercándonos a lo que es el show. ¿Cómo te has sentido con este ajuste? ¿Cómo vas con el hambre? ¿Cómo vas con la fatiga? ¿Crees poder sostener un déficit mayor al que tienes ahorita? O sea, siendo realistas, ¿toleras todavía más, un apretón más? Y eso lo hago de manera textual casi siempre, o a veces en videollamada, pero ya últimamente es más por WhatsApp, ¿no? Mensajería instantánea o audios, más que únicamente el formato. Obviamente en los formatos pues uno tiene, ¿no? Diferentes métricas que uno puede ir evaluando, que van registrando los atletas, pero sí, ese tipo de detalles sí me gusta como que al instante, así de repente pues toca el fin de semana el check o el día que sea, y yo sé que le voy a hacer una restricción extra a un competidor de unas 200 o 300 kilocalorías antes de hacerlo, si le pregunto. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué tan apto te sientes para otro apretón? No, pues me siento bien. No sé si tengo hambre, pero pues hay que darle, coach. Ah, ok, va. O a veces, digo, ya no me ha pasado últimamente, pero en algún momento sí me ha llegado a pasar, de que no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? O sea, si siento demasiada hambre, estoy así al borde de romper la dieta, eh, no es muy tolerable ya, y aparte tengo este estrés de la escuela y el trabajo, y fíjate que mi mamá esto y el otro. Yo sé que falta nada más una pequeña restricción extra que yo le dé, y es la gota que derrama el vaso. Entonces, ese tipo de detallitos es lo que sí me gusta tomar en cuenta, ¿no? Con extra, pues, en los competidores. ¿Y qué es, notas tú al mentorar o al enseñar o en esta parte de la docencia con coaches o preparadores? ¿Qué diferencia notas entre preparar coaches y entre preparar atletas? Ah, ok, es una buena pregunta. Es algo diferente porque cuando preparas a alguien que ya es coach, a alguien que ya es preparador, pues es más fácil en ciertos aspectos, ¿no? En el sentido de que es todo muy fluido. Tú das un programa de nutrición, un programa de entrenamiento, hay Ujú. un entendido de por medio de que ellos están recurriendo a ti porque quieren que tú les lleves esa guía, y se cumple el programa, pues, sin más, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también se dedican a eso. Obviamente saben que ellos Saben lo esperan lo que mismo tienen de que sus, hacer. de sus clientes, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la contra? A veces es como, de pronto no me toca mucho, pero sí como un estire y afloje en algunos aspectos, de que como eres coach y estás acostumbrado a que tú eres el que toma las decisiones, también es el ser coachable. O sea, es como Exacto. que, ok, tú eres el coach, pero tú eres el coach de tus atletas. Ahorita tú estás bajo, digamos, mi mando, ¿no? En cuanto al coaching. Claro, existe cierta retroalimentación, siempre debe haber, y debe existir cierta flexibilidad, pero sí, es como que un poquito de ese diálogo, ¿no? De decir, vamos a decir, en el entrenamiento. Puede ser que alguien me diga, yo siento que en esta semana ya no hay que incrementar el volumen porque siento un poco tocado los isquios cuando vuelvo a entrenar. Ok, pero cuando entrenas los isquios nuevamente, ¿te dificulta el rango de movimiento? No. ¿Qué tanto es tu dolor en una escala, vamos a decir, de 0 a 3 o de 1 a 3? Donde 3 es máximo, súper fuerte el dolor, que tienes un rango de movimiento limitado. 2 es moderado a alto y 1 es muy leve, casi nada. No, pues 1, ¿ok? ¿Y cómo te sientes en el día a día a niveles de energía? No, me siento, pues sí, un poco cansado cuando termino de entrenar, pero me recupero. Bien, entonces, ¿cuál es tu prioridad ahorita? Crecer los isquios. Entonces, creo que sí vamos a agregar volumen a tus isquios todavía, por lo menos una serie más.
¿Por qué? Porque esos indicadores que me estás diciendo tú no es como que nos estén impidiendo que incrementemos el volumen. Y además estás progresando muy bien en las cargas, estás progresando muy bien visualmente, ahora sí que en el crecimiento de tus isquiosurales. No veo el motivo por el cual no seguir sobre esa línea que hemos llevado, que es incrementar paulatinamente el volumen de ese grupo muscular. Ok, ya se hace, ¿no? Es eso nada más, es como que tratar de retroalimentar y llegar a un acuerdo, vamos a decir en ese momento. Claro, ya hay otros momentos donde sí me es de mucha ayuda el hecho de que sean coaches y que sepan todas estas variables, esa gestión del estrés, de la fatiga, etcétera. Y ya cuando me refieren, ahora sí que ciertas red flags que yo identifico, que sé que es momento de ya no seguir incrementando más volumen o no seguir incrementando ya de cargas o no incrementar la frecuencia de entreno o a veces hasta dar un pasito para atrás, pues también se hace, ¿no? Sí, no sé si me daría miedo, felicidad, emoción, asesorarme contigo, porque ahora que lo dices y escuchando también podcasts anteriores, digo, Kevin es estricto, pero es muy bueno también, No, no obviamente. tanto, también soy algo flexible, ¿eh? Sí. O sea, sí soy estricto, Depende. ajá, depende, yo creo que es contextualizado. Obviamente, creo que soy más flexible con quienes sé que cumplen muy bien y a veces sí me pongo más estricto con quienes sé que me están fallando muy seguido. Por Sí, el hecho sí, de que si tú comienzas a darles palmaditas a esos que están fallando, pues van a seguir fallando. Entonces, es esa sí, parte, sí. ¿no? Aprender a leer, ¿no? A tu cliente también. Y es Exactamente. interesante lo que dices porque justo hoy le hice un comentario a Lau ahí en nuestra hoja que compartimos donde ella me tiene mi entrenamiento y todo esto. Y me quedé pensando, dije, ay, no, tengo que ser coachable, obviamente. Y siempre tratamos de estar mucho en comunicación ella y yo en cuanto a sensaciones, en cuanto a pesos, a volumen, en cuanto a intensidad. Y entonces estamos constantemente, ¿no? Pero hoy hice una decisión de mover un ejercicio que me tiene para hombro posterior, creo, o sea, lo moví de día y dije, Ok, ay, no, no me comuniqué con ella, no le dije, solo lo puse así en la hoja y quedé pendiente y traigo ese pendiente de hablarlo, ¿no? Entonces es parte ok. de la comunicación de, Bueno, que me entero Pues ahorita ahorita que aprovechando. porque no he visto ese comentario todavía. sí, sí, apenas fue hoy, así que Sí, no, digo, es la primicia. hay ciertas cositas, obviamente uno como coach, como preparador, sabe qué cosas no van a afectar, ¿no? De repente sí, no sé, me han dicho, oye, pasé tal ejercicio mejor al final. Si me das un buen motivo para hacerlo, va. Pero si ese motivo no es tan bueno como por el motivo por el cual yo te lo puse al inicio, entonces debes de, a la siguiente sesión, cambiarlo donde estaba el ejercicio. Puede ser Sí, que algunos ejercicios estén ahí por algún motivo o puede ser que no sea tan importante el motivo. Si no es muy importante el motivo, no pasa nada. Pero si es importante, sí. Y en ese mismo ejemplo, no sé, puede ser que en una sesión alguien tenga sentadilla y peso muerto. Vamos a decir que un volumen bajo porque pues son fatigantes, ¿no? Los dos. Quizás si yo pongo primero la sentadilla y después el peso muerto, pero esta persona disfruta más y le gusta más exigirse en el peso muerto, quizá tiene la iniciativa de decir, pues primero hago el peso muerto. Pero ¿qué tal si esa sesión va más enfocada, más enfatizada a los cuádriceps y no tanto a la cadena posterior? Entonces, me interesa más que dejes primero la sentadilla, aunque te guste más el peso muerto porque es la prioridad en esa sesión. Y probablemente la prioridad para ese atleta, ¿no? O sea, de ahí que Exactamente. los ejercicios tengan cierto orden, no es nada más como porque sí, ya, sino porque aquello que se entrena al inicio de la sesión, al inicio de la semana, son aquellos grupos musculares que hay que prioriza. darles prioridad y dedicarles pues más pues esa energía y ese esfuerzo que siempre va a ser más alto al inicio de la sesión. Pero a veces como, o sea, nosotros como atletas o como personas que entrenamos, pues siempre vamos a tener esta preferencia de entrenar aquello que se nos da mejor o que nos gusta Lo más que como nos gusta. Sí, al inicio, ¿no? O sea, sí, de sí. ahí la importancia de tener un coach y tener esa mirada objetiva. Pero pues sí, o sea, es muy interesante toda la manera en la cual tú llevas tu asesoría, porque además
algo que hay que decir, ¿no? Y me parece que es así, es que tú actualmente entrenas solamente competidores. Entonces, esa es una diferencia importante, porque no es lo mismo entrenar a una persona que tiene una finalidad competitiva, que va a tener, por ejemplo, en el caso de una persona que ya está en preparación, una fecha límite. Ahí no Exacto. tenemos la flexibilidad del tiempo de, bueno, pues no pasa nada, hoy moviste este ejercicio para la última sesión. El impacto que eso va a tener en el que se supone es el objetivo va Ya a ser sabes Sí, mayor cuál, tú, yo sé una que sabes cuál. persona, una persona recreativa, ¿no? sí, Entonces no, creo que totalmente. sí, 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 Va, también va de la mano. es importante mencionar. Y bueno, Kevin, pues también nos encantaría tenerte muchísimo, muchísimo más tiempo, pero queremos ser respetuosas con tu tiempo y mejor que en una siguiente ocasión tú puedas acompañarnos porque Sí, pues, claro, con mucho podremos gusto. hablar de ¿Cuántas entre preguntas quedaron? Sí. horas, ¿no? Entonces vamos Cuando a gusten, cuando necesitar gusten. varios episodios. Pero ya nada más por último, ¿cuál sería el consejo, los consejos que tú darías a aquellos tanto entrenadores, preparadores como atletas que buscan, así como tú, dar ese paso, ¿no? Y en algún momento ser referentes, ya sea a nivel nacional o, por qué no decirlo, internacional? Claro. Bueno, el primer consejo que daría y doy, de hecho, en la mentoría también, o con personas allegadas a mí o personas que les veo potencial, que estimo mucho, y el consejo que me doy a mí mismo también, es primero, en estos tiempos que vivimos actualmente, el que no se muestra no puede ser visto, ¿no? Obviamente. Por más bueno que seas en lo que haces, por más capacidad que tengas, si no te muestras, no te van a ver, y otros que sí se muestran son los que van a, digamos, abarcar ese nicho en el cual tú quisieras estar. Entonces ese sería el principal consejo. ¿Y a qué me refiero con mostrarse? Pues implica un montón de cosas, desde perder el miedo al qué van a decir si yo digo tal cosa, me van a criticar. Mientras más público me haga, más susceptible a críticas, más susceptible a, no sé, a equivocarme en público. Si doy clases, me puedo equivocar con mis alumnos. Si doy conferencia, me equivoco con el público. Si tengo atletas y los llevo a las competencias y las personas me conocen y me equivoco y hago malas prácticas con ellos, pues entonces los demás se van a enterar que hago malas prácticas y comienza como que, ¿no? Un torbellino ahí de inseguridades en la cabeza de muchas personas, ¿no? Desde mi experiencia, digo porque yo desde niño nunca fui extrovertido, de hecho no lo soy, pero sí tuve que ir adquiriendo más habilidad en cuanto a no quedarme nada más con lo que sé dentro de mi cabeza, sino tratar de aportar algo con eso que llego a aprender, ¿no? Tanto con mis atletas, tanto con mis alumnos, las personas que estimo mucho, que se acercan conmigo de repente a preguntarme algo. Y también yo tener esa apertura y esa humildad de en el momento en el que yo sé que estoy careciendo de algún conocimiento en específico o tal vez que me estoy atrasando en cierta área, acercarme con quien sé en ese momento me pueda aportar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque nunca vamos a terminar de aprender. Entonces, y eso va de la mano con el segundo punto. El segundo punto sería más importante que aprender, a veces es desaprender y volver a aprender. O sea, podemos aprender muchas cosas a través de los años, pero en ocasiones es momento de desaprender ciertas cosas y volver a aprender, porque eso nos va a dar el espacio en la cabeza, como de estar más abiertos a nuevas ideas y seguir teniendo esa chispa como de querer aprender más, porque de repente cuando ya estudiaste mucho de un tema, te puede llegar esa falsa percepción de que ya sabes casi la mayoría y no, pues aquí ya no hay tanto que indagar. Y de repente te das cuenta que sí. O sea, sí, supiste mucho de ese tema en cierto momento, pero puede ser que ya sea momento de volver a aprender otras cosas, ¿no?
Como tercer y último consejo sería el ser reales, ¿no? Con las personas de nuestro entorno, obviamente con las personas que queremos, con nuestros seres cercanos y con cualquier otra persona con la que interactuemos, ser personas de bien en la sociedad, eso no por el hecho de que uno espere que los demás sean buenos también, sino porque ciertamente cuando tú haces las cosas bien y no vas por la vida con envidias o con celos profesionales y de ese tipo de cosas, como que tratando de nada más avanzar tú y que otros no, te vas encontrando también personas con esa mentalidad. Y cuando te encuentras personas con esa mentalidad que quieren salir adelante, pero que también quieren jalarse a otros a que juntos eleven ese nivel, es cuando potencializas todavía más pues tanto tus conocimientos, tus habilidades personales, crecimiento personal en general en todas las áreas, no nada más acá en el área del conocimiento del físico, fitness, sino en diferentes áreas, ¿no? Es importante rodearte con personas con esa mentalidad, pero obviamente atraes lo que tú eres también. Entonces, Claro, eso es. por supuesto, ¿no? Qué grandes consejos nos das, la verdad, y nos dejas una gran enseñanza con esas tres cosas fundamentales, porque sin duda la transparencia, la sinceridad se refleja, es algo que realmente llega e impacta en las personas. Se ve cuando una persona quiere simplemente sobresalir y cuando alguien justo tiene esta noción cooperativa y es así como realmente se hacen las grandes cosas, se construyen a través pues de la colaboración y lo vemos Claro, claramente, por ejemplo, en este podcast, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés aquí con nosotras suma bastante no solamente a nuestro propio conocimiento, sino también de las personas que nos escuchan y que tienen la oportunidad de escucharte también a través de, pues, de podcast, de conferencias y de las mentorías que también tú das. Entonces, sin duda alguna nos quedamos con eso, Kevin. Y bueno, ya para finalizar nada más, queremos recomendar algún libro. Nos gustaría saber qué andas leyendo o qué andas investigando. Bueno, sobre todo qué estás leyendo, porque aquí en el podcast nos gusta mucho hacer recomendaciones de libros o algún paper o algo que ok. ahorita estés, ¿qué nos podrías decir? Digamos que leyendo ahorita fuera de lo que comúnmente leo, que es todo lo relacionado acá a fitness, fisiología y demás, estoy leyendo un libro que ahorita estoy en pausa. De hecho, tengo 2 días que no lo leo, pero sí lo quiero terminar de leer. Es Meditaciones de Marco Aurelio. Es muy Oh, famoso. sí, pensamiento Entonces, estoico puro y duro, sí. sí, sí, sí. Por lo menos lo que llevo leído ¿Te me gusta? gusta mucho, sí. Ujú. Sí, con razón. O sea, te escuchaba, por ejemplo, en el podcast con Ángel y dije, tiene un pensamiento muy estoico. Realmente algo ha de saber de Séneca, de Picteto, Marco Aurelio o algo, estoy segura. Algo, algo, algo. Pero sí, Gra- no, de repente cuando me pongo a leer de ese tipo de lectura, ¿no? De estoicismo y demás, sí es como con lo que más me siento identificado. Pero digo, no quiere decir que no haya más lecturas que me gusten, pero sí son de mis favoritas esas. Por supuesto. Gracias, Sí. Kevin. ¿Y tú, Lau, qué andas leyendo? ¿Qué no, bueno, qué nos recomiendas? Bueno, yo ahora, de acuerdo al podcast del día de hoy, un libro que estoy leyendo actualmente, que seguramente conocerán, Uh, Súper. se llama ¡Guau! Educación de Arnold. un turista. ¿Qué Y tal? la verdad es que es bastante interesante porque, o sea, así como lo decíamos ahora en la plática con Kevin, o sea, vamos encontrando desde las personas que han llegado hasta la punta del éxito en este ámbito, como lo es el mismo Arnold Schwarzenegger, a las personas que pues apenas comenzamos, ¿no? Estamos hablando de un nicho más pequeñito, un contexto más pequeño, pero al final los motivos por los cuales hacemos las cosas y estas características de querer saber más, de preguntarse el porqué de las cosas, están presentes, tanto en el nivel más alto como en el que pues apenas comienza. Entonces creo que es un libro que pues a cualquier persona que le apasiona todo esto del culturismo, del entrenamiento, de los orígenes, creo que también aprender de la historia del culturismo es importante por muchas razones. O sea, mencionábamos, no va a haber siempre un estudio que respalde las prácticas, ¿no? Y en el caso de Arnold, pues muchas de las cosas que él hacía ahora tienen un respaldo, otras no, ¿no? Pero a partir de ir conociendo lo que otros personajes han hecho antes de, nos pueden igualmente surgir
ideas. Entonces, esa es la recomendación muy, muy culturista del día de hoy. Sí, muy culturista y muy Habrá que interesante darle una también. checada. De hecho, Sí. siempre tuve la curiosidad de leer el libro, pero no, siendo sincero, nunca me he puesto a ver ni siquiera todo el contenido que tiene. Pero bueno, ahorita ya me dio más curiosidad. No, Sí, a está mí bueno, yo también. tampoco, ¿eh? En realidad, o sea, me llegó creo que la semana pasada, pero me ha gustado tanto y yo no soy de leer, o sea, sí leo todos los días, pero un ratitito y ya estoy por terminar. Entonces yo, o sea, bueno, a mí o sea, sí me cautivó bastante. Sí, bueno, es que parte de la lectura también son cosas que te interesen, ¿no? Y sin duda alguna, pues te interesa bastante el culturismo y por eso es que te enganchas todavía más. Yo creo que a mí se me hace todavía más interesante y me da más curiosidad ese libro que el documental, por ejemplo, que Ah, tampoco lo he sí. mirado. Sí, sí, sí. Yo vi el Entonces, documental, los episodios referentes a entrenamiento y después la verdad es que ya, o sea, ya no me interesó mucho como toda esta parte de su incursión en la política. No es que no sea no, bueno, interesante, sí. pero es también yo creo que como el timing, ¿no? O sea, con los libros. Sí. Hay veces en las que estás muy, muy inmerso o inmersa en un tema y entonces encuentras un libro que habla de eso y te sigues. Y hay otras ocasiones en las que no tanto. Sí, también, también. Y la parte de esta política, pues es más marketing, ¿no? Que nada, de alguna manera. Entonces, bueno, dejamos entonces esa propuesta de Lau y yo simplemente rapidito voy a dejar un libro que se llama El mundo que necesitamos, de Donna Haraway. Habla que sí está muy bien la parte intelectual del ser humano, que sí está muy bien la parte reflexiva, la parte teórica, ponerle atención a esos cuestionamientos, a esas de construcciones también estructurales de la mente, la crítica, ¿no? Constructiva y fomentar también el pensamiento crítico que se va desarrollando y no es por generación espontánea, sino que tú mismo tienes que irlo construyendo y generando, ¿no? Pero que también hay que tomar en cuenta el mundo que vivimos, el ecosistema que tenemos. A veces nos desviamos muchísimo y nos vamos simplemente a la parte individual, humanista, ¿no? Pero ¿qué hay con todo lo que está a nuestro alrededor? Tenemos un contexto, somos parte de un planeta y a veces eso lo dejamos a un lado. Entonces, dejo por ahí el libro de Donna Haraway, El mundo que necesitamos. Y bueno, ya nada más para finalizar, Kevin, redes sociales, algún anuncio que quieras hacer, algunas mentorías o algo que tengas en puerta. Sí, bueno, redes sociales prácticamente donde estoy activo, que Facebook ya está muerto desde hace mucho tiempo el algoritmo, es Instagram, ¿no? Igual. Ajá, es Kevin Villa, o sea, con la V al final. Recientemente acabamos de abrir ya canal de YouTube, es Muscle Performance Felicidades. Science. Gracias. Entonces, Instagram, YouTube y bueno, pues mencionar que se vienen muchas cosas buenas para todo el equipo de MPS, incluyendo Mm. pues tanto coaches, atletas y obviamente se va a hacer más grande. Ya después irán viendo de qué se va a tratar. Por supuesto. Entonces dejaremos las redes sociales, el canal de YouTube y todo, todo, todo de Kevin Villa abajo en la descripción. ¿Y tú, Lau, algún anuncio que quieras hacernos? Bueno, sí, el proyecto que tenemos con Fer Equigua, Daniel Álvarez y también Fernanda Delmar es el diplomado de Culturismo y Fitness por parte de CICED, que ya está a un mes y medio de comenzar. Va a estar bastante interesante porque los cuatro elaboramos el plan de estudios. Todos vamos a estar como ponentes, vamos a abarcar precisamente temas desde la historia, la parte de la programación, los principios del entrenamiento y algo que Kevin nos mencionaba, que él presta bastante atención con sus atletas y es muy, muy, muy importante la cuestión de la salud mental, el aspecto psicológico. Eso va a ir por parte de Fer Delmar. Entonces, en mi opinión, por supuesto que tengo una opinión sesgada sobre ello, porque yo colaboré ahí, pero va a estar muy interesante. Y pues para quienes quieran inscribirse, por ahí todavía tenemos, me parece, algunas becas y descuentos. Así que eso. Sí, Y bueno, bueno, ya. también ok, No, 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 tú, Kevin, Kevin. también iba a comentar que por ahí vamos a andar en el Mister, nos vamos a reunir, Lau, Eso, sí, sí, sí. los coaches de Uh, MPS y obviamente pues el equipo también ahí de media, vamos a filmar, por ahí va a salir
algo chido, ¿no? Se tienen que tomar muchas fotos y ya veremos, estaremos muy pendientes del canal de YouTube a ver qué proyecto También la página de sale Instagram, así, ahí está igual, mps.team_. MPS. Ok, bueno, pues vamos a dejar toda esa información en la descripción también y muchísimas gracias, Kevin, una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias, Lau, también, y gracias a todos los que se quedaron hasta el final a vernos. Como lo mencionaba, redes sociales, todo mías, de Laura, de Kevin, abajo en la descripción. Y ya saben, amigos, nos vemos el próximo lunes. Esto fue Science y Fierros. Me ganas, Kevin. Bye. Bye.